Hola a todos, lo primero es presentarme. Bueno, mi nombre es Manuel Santapau, soy violonchelista y arreglo para violonchelo temas de películas, series y videojuegos. Algunos suscriptores me han preguntado el proceso que yo sigo para hacer los vídeos, así que pensé que podría ser interesante el hacer un tutorial de cómo yo hago los arreglos. Para empezar, lo primero es conseguir una partitura y el audio del tema. En este caso encontré el tema principal de Mandalorian en MuseScore y el audio original en YouTube. La plantilla musical ya la tengo creada y ya empecé a escribir un poco para que el vídeo no sea muy largo. Ahora yo explicaré exactamente qué es lo que he hecho. En esta introducción musical aparece un motivo, el cual se repite en toda la pieza. Aparece también como un eco después de cada intervención. Este es el audio de la banda sonora original. Pensé que este efecto podría ser tocado con dos diferentes voces y lo escribí así. El resto de la intro es arreglada con el mismo patrón o efecto eh, hasta que llega este momento. En esta sección podemos encontrar cuatro capas. Una capa de percusión, un bajo rítmico, una nota pedal en una voz aguda, en la voz más aguda, y el tema en las voces intermedias. Bien, pues con todo esto vamos a escuchar el resultado final para octeto de violonchelos. Creo que hemos hecho lo más laborioso. Se repite el tema de nuevo, así que con un copiar-pegar tenemos mucho trabajo hecho. Y para que el tema no suene exactamente igual que al principio y tenga un poco más de fuerza, pues nosotros podemos cambiar algunos elementos rítmicos. Donde antes había valores largos, nosotros podemos poner células rítmicas en las voces de la armonía. Y como dije antes, nosotros copiamos la sección previa. En la parte central hay un motivo muy sonoro, muy fuerte, como una fanfarria. Donde la orquestación está dividida básicamente en dos grupos, divididos por registros y diferentes ritmos. Bien, pues esto es lo que yo haré. Para que el sonido esté equilibrado, dividiré cuatro voces para la parte aguda y otras cuatro voces para la base rítmica. El resultado es este.
después de esta fanfarria, pues bueno, volvemos otra vez al tema principal de esta pieza. Pero ahora los contrasujetos están mezclados entre ellos. El contrasujeto es un tema secundario que armónicamente, melódicamente y rítmicamente complementa al sujeto. Esto que voy a hacer no está en el tema original, en la música original. La pieza original introduce un elemento que recuerda un poco a la introducción. Obviamente nosotros tenemos que añadirlo también, pero también añadiremos el resto de contrasujetos que aparecen en el inicio de la pieza. Este contrasujeto es uno de los que aparece en la banda sonora original. Y nosotros vamos a añadir este y este. Los tres juntos suenan así. Junto con el resto de las voces, esto suena así. Y finalmente la pieza termina con un patrón rítmico que recuerda al inicio. Personalmente esto también me recuerda un poco al final de la intro de Juego de Tronos. Y para conseguir la misma textura que el original, pensé que sería conveniente escribir esta parte con pichigatos y hacer un fade out, tal y como suena en la banda sonora original. Y así terminamos mi arreglo de Mandalorian. Si tú quieres ver el resultado final de este tema, he dejado el link en la descripción del vídeo y también aparece aquí en la esquinita donde puedes escucharlo y verlo. Espero que os haya gustado y hasta la próxima. Saludos.